En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, recibid todos un cordial saludo. Saludamos al señor arzobispo de Toledo, don Francisco, al señor nuncio de Sudán del Sur y Eritrea, don Luis Miguel, al señor arzobispo emérito de Toledo, don Braulio, al señor obispo emérito de Segovia, don Ángel, al señor vicario general, don César, al señor deán de la catedral, don Juan Miguel. Saludo también a los vicarios, al cabildo catedralicio, y a todos los sacerdotes que en esta mañana nos acompañáis, de una manera especial a los sacerdotes que en este día estamos celebrando las bodas de diamante, de oro y de plata sacerdotales. También saludo con mucho cariño a los seminaristas que nos acompañan en esta mañana y a los familiares y amigos que de alguna manera han querido acompañar a algunos de los que reciben este homenaje. Pues comenzamos este encuentro sacerdotal y lo vamos a hacer este año de la mano de San José y de la Virgen María, ya que estamos en este año dedicado a San José y ya que este día estamos celebrando la Virgen de Fátima y también estamos celebrando el jubileo de la Virgen de Guadalupe. Para introducir la ponencia que nos van a hacer don Ignacio María Manresa Lamarca, don Jesús Martí y don Jesús Ruiz, había pensado en decir algunas palabras sobre San José, pero en vez de decirlas yo, acudo a Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, que como sabéis celebramos 50 años de su nombramiento como doctora. Ella en el libro de la vida, en el capítulo 6, hace una referencia a San José. Como sabéis, estuvo durante casi 3 años enferma, tullida, y tuvo que acudir a él. Y leo sus palabras. Después de 3 años tullida, tomé por abogado y señor al glorioso San José. No me acuerdo, hasta ahora, haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Fijaos cómo la santa nos dice que San José nos enseña a orar, nos ayuda a crecer en virtudes y es modelo de amar a Jesús y a la Virgen. Pues con esta introducción damos paso a la ponencia que comienza don Ignacio Manresa Lamarca, donde nos va a hablar sobre San José, custodio del corazón de Jesús. Seguidamente hablará don Jesús Martín, donde nos hablará de San José como patriarca de la Iglesia, y terminaremos la ponencia con la intervención de don Jesús Ruiz, que nos hablará de San José y cómo tenemos que santificarnos en nuestro trabajo y en nuestro ministerio pastoral. Tiene la palabra don Ignacio. Excelentísimo señor arzobispo de Toledo, don Francisco, don Braulio, todas las autoridades, queridos sacerdotes, queridos seminaristas, queridos todos. Impresiona estar aquí, pero bien. Me han encargado que hable de San José como custodio del corazón del Señor, en su aspecto sacerdotal y concretamente escogido en su aspecto más sacerdotal de ofrenda del sacrificio. Pretendo seguir la intuición de la Iglesia que del mismo modo que el Padre colocó a su hijo sacerdote para que creciera en la casa de José, ella coloca a sus seminaristas en su casa, bajo su patrocinio, para que crezcan, y buscar la razón de por qué. Con ello honraremos a San José y nos colocaremos como seminaristas y sacerdotes siempre necesitados de formación, para que conforme nuestro corazón sacerdotal bajo su custodia. Quiero tocar 3 puntos. El primero, el corazón sacerdotal de Jesucristo. El segundo, la formación del corazón sacerdotal del Señor. Y el tercero, el lugar de José en esta formación.
el corazón sacerdotal de Jesucristo. La carta a los Hebreos, carta sacerdotal por excelencia, nos dice que el sacerdocio de Cristo tiene su primer fundamento, que es un fundamento ontológico, en que Jesús es el Hijo y al mismo tiempo es hombre. Esto le capacita para hacer de mediador entre Dios y los hombres. A este primer fundamento la carta añade un segundo que podemos llamar moral. Se trata de dos virtudes que perfeccionan su corazón y que se siguen de su naturaleza de Hijo de Dios y de hombre respectivamente. La primera se describe con el adjetivo pistos y significa digno de confianza o fidedigno, y explica por qué Jesús tiene acceso al Padre. La razón de tal acceso es doble. Por una parte es el Hijo y vive como Hijo, y por ello goza de la intimidad del Padre. Tal virtud sería la piedad del Hijo con su Padre. Por otra parte es fiel y cumple la voluntad del Padre. La segunda virtud del corazón sacerdotal del Señor se describe con el adjetivo eleemón, que significa compasivo o misericordioso, y que explica cómo Jesús, siendo uno con los hombres, se hace afectivamente uno con ellos y hace suyas las miserias de sus hermanos para subsanarlas. Este fundamento ontológico y moral es el que hace posible el acto del sacrificio, en el que Jesús, el Hijo amado, digno de confianza y fiel, haciendo suyas todas las miserias y pecados de los hombres, ofrece por ellas al Padre el sacrificio de su sangre, y se introduce con él en el santuario celeste, desde donde continuamente intercede por los hombres ante el Padre en virtud del sacrificio. En el centro, pues, de este sacrificio se encuentra el corazón de Jesús, que, como señala la misma carta a los Hebreos, da virtud salvífica al sacrificio, pues en virtud de esta voluntad somos santificados, al quemar en el amor del Espíritu Santo, pues es en virtud del Espíritu Eterno. Segundo, la formación del corazón sacerdotal del Señor. El Evangelio nos dice que en Nazaret Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es siempre difícil penetrar en el misterio de la psicología humana del Señor, y más particularmente en su crecimiento y en sus causas, porque siendo verdadero hombre es al mismo tiempo la humanidad del Hijo de Dios encarnado por nuestra salvación. Pero de puntillas y guiados por el Evangelio que nos dice que en Nazaret Jesús crecía en sabiduría y gracia, tratemos de penetrar un poco en este misterio. El crecimiento del Señor respecto a su sacerdocio no se produce en su fundamento ontológico de Hijo de Dios y hombre, que es dado desde el principio, sino en su fundamento moral. Más específicamente, este crecimiento tiene que ver con las virtudes de piedad de Hijo y fidelidad al Padre, las cuales le hacen digno de confianza con el Padre. Por una parte, y en la compasión por la que Jesús, siendo hombre, se une con cada hombre y hace suyos sus pecados y miserias, por otra. En virtud de la unión hipostática y de la misión que el Señor viene a realizar, el Señor goza en cierto sentido desde el principio de la plenitud de estas virtudes, y por tanto, en este sentido el crecimiento no es posible. Sin embargo, se da un crecimiento en lo que Santo Tomás llama la ciencia experimental, que en el orden moral podríamos identificar al menos en parte con lo que el mismo Aquinate llama experimentum. Expliquémonos. En la configuración de la personalidad humana del Señor, esto es, del conjunto de sus virtudes prácticas ordenadas por un fin, entra también a formar parte de la integridad de la virtud el experimentum, o experiencia de lo vivido. Este es el decantado de lo vivido con el conjunto de sus imágenes, tal como han sido juzgados como buenas o malas por la cogitativa y que configuran nuestra sensibilidad. Por ejemplo, si una persona ha vivido desde pequeño con un padre que le ha maltratado o tratado despóticamente, acumula en su experimentum una serie de vivencias que le hacen difícil entender naturalmente bien la autoridad y le disponen a la rebeldía o a la pusilanimidad o a su ejercicio despótico. Sin duda el entendimiento puede llegar a juzgar que eso no es lo correcto y la voluntad puede no quererlo, pero su personalidad no estará unificada por la indisposición afectiva y su juicio connatural. Por el contrario,
Un hijo que ha experimentado el ejercicio de una autoridad paterna justa y bondadosa, gozará de una experiencia que le dispone afectivamente para vivir bien la filiación y ejercerla rectamente cuando sea el momento. Dios quiso que el Señor en su humanidad tuviera también esta disposición de la sensibilidad afectiva como parte de su personalidad humana, la cual queda asociada a lo que llamamos su corazón. Y quiso también que como parte del misterio de su encarnación en una carne pecadora como la nuestra, asumiera el crecimiento, configurando su experimentum. Sin duda que este experimentum sensible es iluminado y regido desde la luz de la inteligencia del Señor como Hijo que ve al Padre y de su voluntad. Tercero, el lugar de José en la formación del corazón sacerdotal del Señor. Al querer pensar en las causas de las virtudes sacerdotales del corazón de Jesús, y más concretamente de esta parte integral de ellas que llamamos experimentum, no podemos olvidar nunca esa fuente interior que el entendimiento humano del Señor tiene al ver al Padre, y que es la que más profundamente configura la personalidad humana del Señor y que la hace proclamar a sus padres en Jerusalén: ¿no sabéis que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Sin embargo, Dios no solo quiso que Jesús tuviera esta sensibilidad afectiva, no solo quiso que Jesús tuviera esta sensibilidad afectiva y que creciera en su experimentum, sino que también le confió a José la misión de educarla, y de este modo fuera educador de las virtudes del corazón sacerdotal de su Hijo. ¿De qué modo José ha colaborado a configurar las virtudes de piedad y fidelidad y la compasión del corazón sacerdotal de Jesús en cuanto a la ofrenda de su sacrificio, y más particularmente en cuanto a su experimento? Diría tres cosas. Primero, en primer lugar, José, mediante su paternidad sobre Jesús como sombra del Padre eterno, configura la virtud de la piedad en el corazón de Jesús. Al irse abriendo la sensibilidad humana de Jesús, se encuentra con la paternidad de José. En las retinas del niño Jesús, en su adolescencia y juventud, se van acumulando las imágenes de aquel hombre justo que ejerce de cabeza en aquella casa de Nazaret, no como quien manda despóticamente, sino como quien desea servir mandando, no como quien se sirve de los demás, sino como quien les ama buscando su bien. Y la experiencia del corazón del Señor se llena de la memoria de aquella cercanía y firmeza propia del mejor Padre que ha habido en la tierra, verdadera sombra de la paternidad celeste. Y así, la sensibilidad humana del Señor se dispone para sentir también en sus niveles inferiores la piedad hacia Dios Padre. Por eso podríamos decir que en cierta medida la piedad del corazón sacerdotal de Jesús tiene una marca de la paternidad de José. En segundo lugar, el ejemplo de fidelidad a Dios y su guía según ella de la casa de Nazaret configura en cierta medida la fidelidad del corazón sacerdotal de Jesús. Cuando la sensibilidad humana de Jesús se fue abriendo, se encontró también con la fidelidad de José, por la que da a Dios la primacía y vive gozosamente el servicio a sus mandatos. Las imágenes y vivencias de esta fidelidad de José y en la devoción con la que rige aquella casa de Nazaret alimentan el corazón del Señor. ¿Cómo narraría José sus dudas o la huida a Egipto? ¿Y cómo celebrarían cada año su peregrinación a Jerusalén? ¿Con qué fuerza y devoción cantaría José? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! En tercer lugar, el ejemplo y la palabra de José fueron camino a través de la cual se configuró la experiencia de la compasión del corazón sacerdotal del Señor. El Padre es el que introduce al Hijo en la vida social, haciéndole sentir y entender gozosamente que forma parte de una comunidad. José como Padre es el encargado de esta misión, y así con su ejemplo y con su palabra conformará este sentido de pertenencia y dependencia de Jesús con respecto a su pueblo y a la humanidad, más específicamente en cuanto a su experimento. Y así en la retina y en el corazón del Señor
Él va contemplando cómo su padre le introduce en la sinagoga y le lleva al templo, haciéndole partícipe de la vida de Israel, y cómo con su palabra en la noche de Pascua le sitúa en una tradición y en una historia, y cómo le hace vivir el trabajo no solo como interés particular, sino como servicio a los hombres. Estas vivencias e imágenes configuran la sensibilidad de Jesús para vivir como parte de Israel y de la humanidad, y así conforman su sentido de pertenencia. Creo, sin embargo, que la configuración de la compasión es más propio de la madre y que por ello sería más obra de María en el corazón de su Hijo. En conclusión, la Iglesia ha colocado a los seminaristas y en cierta medida a los sacerdotes en la casa de José para formar su corazón sacerdotal. En estos tiempos donde la paternidad está tantas veces ausente o está tan desfigurada y la sensibilidad afectiva se encuentra tan perdida, creo que es muy pertinente que acudamos nuevamente a José para que la imagen de su paternidad configure el corazón sacerdotal de nuestros seminaristas y nuestro propio corazón sacerdotal, al modo como lo hizo ya con el del Señor. Muchas gracias. Reitero mi saludo, como han hecho el vicario para el clero y el anterior ponente, por decirlo así, de alguna forma solemne. Yo quiero empezar con un hecho más prosaico, referido a mi familia y que hoy se me permite, yo creo, y más en estos días en que uno recuerda a sus padres de una forma especial, ¿verdad? Mi madre murió no hace mucho, a los pocos días de darle don Braulio la unción de los enfermos en el Prado de Talavera, que era una costumbre muy bonita, y él recuerdo que me dijo: ¿quién da la unción a la madre de don Jesús? Digo, pues el arzobispo porque ya se ha dado en 2 o 3 ocasiones que ha estado en cierta dificultad, y a ella le hizo mucha ilusión. Pues bien, comienzo. Yo lo titulo San José, un padre para la Iglesia Universal. Y debo empezar diciendo que siempre me ha agradado mucho la figura de San José y la he tenido muy presente en mi vida. Me contaba mi madre que unos meses antes de yo nacer, un grupo de mujeres jóvenes en estado de buena esperanza de nuestro pequeño pueblo Campillo de la Jara fueron andando a Guadalupe, descalzas en algunos tramos, con la intención de ofrecernos a la Virgen. Yo le digo a don Juan Sánchez, guadalupense de pura cepa, nuestro anterior deán, que si su madre se hubiese retrasado unos años, yo habría llegado, no puedo decir pisado, porque iba bien cobijado, a su pueblo natal antes que él, aunque no vi el precioso monasterio, mejor basílica. A don Ángel no sé si se lo habré contado. Y me decía igualmente mi madre que durante el camino iban hablando de la importancia de ofrecer también los niños al patriarca San José el día que salieran a la iglesia, 40 días después del parto. No era como entonces, primero se les bautizaba a los niños a los 2 días o 3 y luego a los 40 días las madres iban a la iglesia y se presentaban ellas y presentaban a los hijos. Después de
hacer alguna noche en pueblos del recorrido, quizá Puerto Rey o Puerto de San Vicente, sí recuerdo que me dijo Alía, continuaron hacia el monasterio, tan querido por todos los que estamos aquí, pero muy singularmente por las gentes de aquella comarca, que linda, como dicen, por aquellos lares con Extremadura. Una vez que nací, el día que salió mi madre a la iglesia para cumplir los ritos entonces acostumbrados, mi padre y ella fueron al altar de San José y allí me ofrecieron pidiéndole que me concediese vocación, sin más. En mi familia se le tenía gran devoción y cada noche alrededor de la lumbre, entre los abundantes Padres Nuestros que se rezaban después de las letanías, no faltaba el dirigido al patriarca San José, patrono de la buena muerte, para que suscitara muchas vocaciones. Su patronazgo es triple. El principal y primero es ser patrono de la Iglesia Universal, porque fue padre adoptivo de Jesucristo, el que la fundó. De Jesús cuidó y como es el sumo y eterno sacerdote, lo hemos escuchado, es patrono de las vocaciones sacerdotales, por lo que bajo su patrocinio se celebra el Día del Seminario. En su tránsito al cielo nos dice la tradición que estuvo rodeado de Jesús y María. Por eso es el patrono de la buena muerte. Es verdad que la historia de San José está envuelta en muchas leyendas, incluso en los evangelios apócrifos y en muchas lecturas apócrifas de aquellos tiempos y de ahora, cuando se hace la exégesis, pero nosotros nos queremos quedar con lo que realmente la Iglesia ha tenido como cierto y ha proclamado y ha pensado que así sería. San José de Nazaret vivió momentos difíciles marcados por la incomprensión, el desarraigo, la escasez y la incertidumbre. Estas situaciones no le ahorraron a este hombre elegido por Dios como custodio y protector de su hijo, pero ante ellas José desplegó la obediencia de la fe, al igual que sus antepasados, Abraham o David. Por eso podemos decir que es padre de la fe de toda la Iglesia. Por ella vela siempre, de ella está pendiente en todo momento y a todos los que la formamos nos cuida y tutela. San José es universal, no solo porque su figura es mundialmente conocida, sino porque universal es la verdad, y él cuidó a la verdad misma junto a su esposa, la llena de verdad. Sus aspectos como patrono de la Iglesia Universal los resumimos al decir que no hubo mentira en él, sino transparencia, como lo hay en la Iglesia en su vertiente divina, extendida de oriente a occidente. No hubo protagonismo, vivió en el silencio. La Iglesia desea pasar sin hacer ruido y no quiere responder a las provocaciones. José vivió la abnegación de su yo siempre ante la verdad. Como humano, le reprende, es la lógica de todo hombre, de todo padre que ama a su hijo. Si le sorprendió Jesús al hablar de su padre y no lo entendió, sin embargo le busca porque siente el vacío de esta pérdida y sin duda comienza a sentirse como guardián y como custodio. Hay en él virtudes universales, como en la Iglesia, protector de su familia, como la Iglesia lo es de todos sus hijos, que formamos la gran familia eclesial, por los que vela, ampara y a los que cobija porque son la familia de los hijos de Dios. Es hombre de trabajo, laborioso. La Iglesia continúa en el tiempo con laboriosidad para que todos conozcan su mensaje de salvación y como quiso Jesús, que no se pierda ninguno,
sino que todos estén dentro del redil. Cuidó el aspecto educativo. La Iglesia siempre educando y formando a sus hijos con su enseñanza constante y permanente. Además de estar José formando, como padre solícito, iba reformando esa primera iglesia doméstica. La iglesia, como nos dice San Agustín, semper reformanda. Hay muchas adherencias que en el transcurso de los días, los años y los siglos se le van añadiendo. José vivió la persecución, tiene que huir siguiendo la voz de Dios. La Iglesia antes, hoy y siempre fue y será perseguida por tantos enemigos que la acechan, la observan con atención y con cautela y si pueden sin ser vistos, generalmente para atacarla o hacerle algún daño, igual que el cazador acecha a su presa. Esa primera iglesia vivió las virtudes en grado máximo, especialmente las que se refieren y se relacionan con Dios, la fe, la esperanza y la caridad, y las que afectan a los hermanos, las virtudes cardinales, humanas, morales y especialmente la religión, la humildad, la obediencia, la alegría, la paciencia, la paz, la penitencia, la castidad. Así las vivió José y así, bajo su protección, lo vive y enseña la Iglesia a sus hijos, y gracias a los mártires y a los santos persiste esta Iglesia pecadora. José vivió todos estos acontecimientos y percances en un profundo silencio. Así la Iglesia, con labor callada y silenciosa, va caminando hacia la parusía hasta el encuentro definitivo con el Padre. La proclamación pontificia solemne por medio del decreto Quemadmodum Deus tuvo lugar el 8 de diciembre de 1870, ya que el Beato Pío IX quería subrayar la relación de José con María, su esposa, cuya concepción inmaculada se había definido como dogma de fe 16 años antes, en 1854. La misión de María y de Jesús requerían cuidados de esposo y de padre, y el cristianismo comienza a ser la religión de una familia cuyo frente quedó José, elevado a una dignidad que ningún hombre ha alcanzado ni alcanzará en la tierra. En aquel diciembre no habían pasado ni 3 meses desde que las tropas italianas de Víctor Manuel II habían irrumpido en los estados pontificios para poner fin a la soberanía temporal del papado. Empezaba así una situación compleja para la Iglesia que no encontró una solución jurídica a este hecho hasta 60 años después. Pero era también la época de la proliferación de los deísmos, que amenazaban no solo a la Iglesia, sino a las religiones. El racionalismo y el naturalismo habían sido previamente los semilleros que dieron lugar a ideologías enemigas de la fe cristiana. Sobre este particular, el breve ínclito Patriarcam de 7 de julio de 1871 presentaba así esta situación. En estos tiempos tristísimos, la misma Iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan grandes calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno. Los venerables obispos de todo el orbe católico, en su nombre y en el de los fieles a ellos confiados, elevaron preces al sumo pontífice para que se dignara constituir a San José por patrono de la Iglesia. Y al haber sido renovadas con más firmeza estas mismas peticiones y votos durante el Concilio Ecuménico Vaticano I, el Beato Pío IX, conmovido por la luctuosa situación de estos tiempos, para ponerse a sí mismo y a todos los fieles bajo el poderosísimo patrocinio
del santo patriarca José, quiso satisfacer los votos de los obispos y solemnemente lo declaró patrono de la Iglesia Católica, y ordenó que en su fiesta del 19 de marzo se celebraran en lo sucesivo con rito doble de primera clase, sin octava, por coincidir con la Cuaresma. Así rezaba el calendario litúrgico de entonces. También dispuso que esta declaración se publicara por el presente decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en este día de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios y esposa del castísimo José. Estas dramáticas expresiones ponían de relieve la necesidad imperiosa de buscar en San José un protector para la Iglesia. Se diría que Pío IX buscaba el mejor de los intercesores, como si hubiera leído a Santa Teresa, algo que don Álvaro nos decía muy bien sobre la santa, que yo lo abrevio, que aseguraba que el santo patriarca concede todo lo que se le pide. Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la Iglesia de Egipto, para que asegurase al pueblo su sustento, así a llegar la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, designó a este otro José, del cual el primero era un símbolo, y lo constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión, y lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. Porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la cual, por obra del Espíritu Santo, nació Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo sometido, y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar. Este José no solamente lo vivió, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó, con afecto paternal y con cuidado solícito alimentó para que el pueblo fiel le comiera después como pan bajado del cielo para la vida eterna. Por esta sublime dignidad que Dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después de su esposa, la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas e imploró su intercesión en los momentos de angustia. Rogar a San José para obtener de él la gracia de la conversión y celebrarlo como patrono de la Iglesia Universal cuando se cumplen 150 años desde que el Papa citado le atribuyera ese título. Esas son las principales razones que han llevado al Papa Francisco a publicar en este día, en esta fecha exacta del 150 aniversario, una carta apostólica titulada Patris Corde, dedicada al Padre putativo de Jesús. Al mismo tiempo publicó un decreto que establece una indulgencia plenaria para todos aquellos que celebren el aniversario en las ocasiones y modalidades indicadas por la penitenciaría apostólica. La carta de Francisco, y termino, recuerda el papel central de José en la historia de la salvación, tanto que después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José su esposo. Y enumera el beato Pío IX, o Pío IX, lo declaró patrono de la Iglesia Católica, el venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores, San Juan Pablo II como custodio del Redentor, y el pueblo lo invoca también como patrono de la buena muerte. No me puedo detener ni siquiera indicando los títulos de todo lo que aparece en esta carta del Papa, igual que los que aparecen en la bonita carta que nuestro arzobispo nos ha enviado con motivo de esta efemérides. Os invito a todos a que releamos ambos documentos que nos harán a todos mucho bien.
Muy buenas, saludos. No pretendo dar una pequeña ponencia de tipo académico, sino simplemente una reflexión como sacerdote que lleva 25 años siéndolo. Recuerdo que leí una vez en un libro de oratoria, con la intención de aprender un poco a hablar menos mal, que nunca hablaras en ningún sitio en tercer lugar. Si puede, evítalo, porque cuando empieces a hablar, la gente estaría deseando más bien que hubieras acabado. Pero bueno, yo cuento con vuestra benevolencia. Me pedía don Álvaro que hablara sobre el trabajo de San José y cómo podemos aplicarlo a nosotros, cómo puede servirnos de iluminación para nuestra vida y para nuestro trabajo. Creo que a veces decimos que el trabajo de San José es ser carpintero. Y creo que el trabajo de San José es un todo. No es solo la carpintería, sino que él también tuvo otro trabajo que fue ser esposo y otro trabajo que fue ser padre. Esta es una misión que le da a Dios, una vocación a tiempo completo. Esto nos suena cuando hablamos de la vocación sacerdotal, vocación a tiempo completo. A veces nos pueden decir que lo nuestro es confesar y decir misa, por decirlo de una manera suave, otros lo dicen menos reverentemente. Pero solo os cuento un detalle de algo que me pasó cuando comenzaba a preparar esto. Bajé abajo a la panadería, residir y estar en la parroquia, saludar a la gente, estar feliz, esas cosas también son parte de nuestro trabajo y no son confesar y decir misa. Decía, cuando me ponía a pensar un poco lo que iba a decir, me iba a sentar a leer un poco despacio la Redemptoris Custos. Entonces me llama el constructor, el albañil, porque había salido una gotera en las últimas lluvias que había habido en la iglesia. Cuando bajo a verle, me para una familia medio llorando, que tiene dificultades. Se quejaban de que se les había estropeado el coche ayer y lo necesitan para el trabajo. Cuando subo arriba, después de solucionar esas cosas, me mandan un mensaje de la imprenta para que vea las pruebas de las publicaciones de la fiesta de San José y si pueden empezar a imprimirlas o no. Y después mi madre, que vive ahora conmigo tras la muerte de mi padre, me dice que le ayude en una tarea del hogar que ella estaba haciendo. Después de eso, tomo asiento para comenzar la lectura de la Redemptoris Custos. ¿Cuántas medias horas como esta tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas que nos salen al hilo que no parecen de un trabajo a destajo o que no parecen en primer momento del trabajo nuestro, pero cuánto tiempo y cuántas dedicaciones tenemos como esta? Y es que nosotros también hemos sido llamados a ser custodios del Redentor, como José. Él se lo mandaron y enseguida tomó consigo a su mujer y hizo lo que el ángel le había mandado. Nosotros también somos custodios de los tesoros de Dios, como José. Él es custodio de María y de José, de la salvación. Y nosotros también somos custodios de la salvación. El primer trabajo de José, según dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es creer. Su primer trabajo es creer. Tomando a María y su maternidad, demostró una disponibilidad de voluntad semejante a la de María. A María se le anunció el ángel y dijo que sí. José también tuvo que decir su sí. También tuvo que dar su disponibilidad
aunque él de palabra no nos consta, pero ese enseguida que se levantó, tomó al niño, tomó a su madre, después cuando se le presenta para Egipto, tomó al niño y a su madre y enseguida hizo lo que le había mandado el ángel. Aceptó que la palabra del ángel era verdad y según eso él actuó con fe. Dio su fiat como María, solo que en silencio, como todo lo que hace José. Él también tuvo una obediencia de fe, no de lógica razonable, porque lo que se le planteaba, que María iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, que el niño iba a ser hijo de Dios, hay que reconocer que la lógica no es plenamente razonable en este caso, pero ese misterio tan sobrenatural que se estaba planteando le exigía una obediencia de fe que él dio. Por lo tanto, nuestro primer trabajo también es creer, y creo que no hay que darlo por supuesto. Nuestro primer trabajo es creer en lo que hacemos y disfrutar desde la fe de lo que hacemos. Él acompañó a la Virgen María como su segundo trabajo. Su segundo trabajo fue ser esposo de la Virgen María. Y ser esposo es ser compañero, es compartir al mismo nivel, compartir todas las tareas de la vida y acompañar a María en esa peregrinación de fe que ella tuvo que hacer junto a su hijo, intentando entenderle, intentando acoplarse a lo que ese hijo y esa salvación proponían. Y no les fue fácil. Cuántas conversaciones entre ellos, hablando de sus dudas, de sus dificultades, de su no entender, de su amor a Jesús, de su seguimiento a Jesús, de sus decisiones de confiar en Dios aunque no entendieran. Todo esto nos suena tanto a lo que es nuestro día a día, nuestra confianza en Dios día a día. Su tercer trabajo, ser padre. El hijo de María es también hijo de José en virtud del vínculo matrimonial que les une, nos dice San Juan Pablo II. Igual que de una pareja de Adán y Eva nos vino el mal, de otra pareja, de José y María, nos viene la salvación. San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Quizá en esto sí se diferencie de nosotros. Para nosotros Jesús es el Señor. A Él Jesús le llamaba Padre. ¿Cómo sirve a esta paternidad? ¿Cómo ejercita su paternidad? Por ejemplo, en el primer momento del nacimiento de Jesús, de la adoración de los pastores, de la adoración de los magos. Aparentemente parece que no hace nada, parece que los oficios en ese momento son más propios de la mujer que del hombre. Sin embargo, Él está allí como testigo, testigo de lo que está pasando, testigo del nacimiento del Hijo de Dios, de Cristo, testigo de la adoración de los pastores y de los magos. Y este también es nuestro trabajo, ser testigos. Antes que predicar, es ser testigo. Y predicar es ser testigo. Cuando José tiene que acudir después a la circuncisión de Jesús, a imponerle el nombre, se manifiesta él públicamente como padre legal de Jesús y le da la misión a Jesús. Es verdad que esa misión viene del Padre de Dios, pero en la tierra, cuando José impone el nombre a Jesús, le está dando y mostrando su misión. Tú eres el Salvador. Cuando le presentan en el templo y José tiene que ejercer y rescatar al primogénito con sus bienes, o cuando después
tiene que huir a Egipto, tiene que vivir en el exilio, como Israel. A lo mejor nosotros podríamos decir en una parroquia lejana. Él también le tocó estar fuera de casa. A mí me ha tocado durante algunos años también vivir fuera de tu ambiente, fuera de tus amigos, de tus conocidos. Él además en un país con otra lengua. Todo eso lo sabes cuando te toca, la dificultad de vivir fuera del nido, fuera de lo que es cómodo. Cuando después le encuentran perdido en el templo después de tantos días buscándole, después de una búsqueda angustiada, está mostrando el amor que le tiene. Qué grande sería que nosotros tuviéramos también esa búsqueda angustiada de Jesús, por el mucho amor que le tuviéramos, porque no pudiéramos vivir sin Él y porque estuviéramos en esa ansiedad por encontrarle y por estar con Él. O después ya en Nazaret, cuando tiene que hacer lo que es ya más propio del Padre, alimentar, vestir, instruir en la ley, algo propio del Padre judío, y enseñar un oficio, una de sus obligaciones. Nos dice Juan Pablo II, expresión cotidiana del amor de la familia de Nazaret es el trabajo. Trabajar es una manera de expresar el amor. Jesús les estaba sometido. Participa el trabajo que tiene José. Una manera de esa sumisión, de esa obediencia, es participar en ese trabajo para el que José está preparado y le está preparando a él. Trabajar para Jesús es parte del misterio de la encarnación, del hacerse hombre. Y por eso mismo, todo lo que es asumido es redimido. Por eso mismo el trabajo también queda redimido, cualquier trabajo humano. Y nos enseña cómo la laboriosidad es algo importante y es algo que dignifica al hombre y es algo que debemos cuidar. A veces en nuestro trabajo hay muchas diferencias entre unos lugares y otros de tiempos de dedicación, de tiempos que nos exigen dedicación, porque otra cosa es lo que tú te busques. En nosotros debe estar la búsqueda de la laboriosidad, porque es algo que nos dignifica y que acerca a la colaboración con Dios. Leo literalmente de esta exhortación del Papa y dice: se trata de la santificación de la vida cotidiana que cada uno debe alcanzar según el propio estado y que puede ser fomentada según un modelo accesible a todos. San José es el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva a grandes destinos. San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas. Para terminar esta reflexión sobre el trabajo y San José y las cosas que le tocó hacer, permitirme meter entre medias algunas tentaciones que podrían ser nuestras al aplicar todo esto a nuestra vida. Todo trabajo supone una fatiga, supone cruz, y con ella que pueda aparecer la desgana y a lo mejor incluso la pereza. El ángel viene de noche a hablar con José y a mostrarle su destino, su vocación y su misión. A lo mejor podríamos decir, vaya horas,
vaya horas, no puedes venir en otras horas, que esto ya no son horas de trabajo, no son horas de oficina, ¿no? O cuando le toca huir a Egipto, al extranjero me voy a ir perseguido, pues ¿qué he hecho yo para ser perseguido? Yo no merezco esto. Egipto, vaya parroquia, Egipto. Esto no está pagado. No está pagado lo que estoy o estamos haciendo. O la tentación de buscar otros planes mejores. El ángel viene a anunciarle después de haber anunciado a María y después de haber decidido repudiarla en secreto. Lo podías haber dicho antes. Podía haber venido el ángel antes a anunciar y que él no hubiera tenido que dar esos pasos y estar ese tiempo en oscuridad sin saber qué hacer. O cuando el niño se pierde en el templo, estos son planes. Podías haber dicho que te ibas al templo y nos quitabas esta angustia y esta ansiedad. O otra, que a mí, como veo todos los días allí en el retablo, el cuadro de la muerte de José, mira que morirme ahora que empieza todo lo bueno, ahora que ya eres mayor y vas a traer la salvación al mundo, ahora que va todo estupendamente, a veces en las parroquias pasa, ahora cambiarme, ahora cuando va todo muy bien, cuando va todo perfecto. Como veis, los planes no cojan ideas, ¿eh? Como veis, los planes siempre pueden parecer mejor y siempre nos puedes tener dando vueltas sobre cosas hipotéticamente mejores. O cuando pensamos que el futuro pudiera ser mejor, pensado o planteado de otra manera. No me cabe duda que muchos, dentro de poco, si es que no es ya, nos verán a nosotros, los sacerdotes, como personas contrarias a los derechos humanos, porque digamos que no nos parece bien la eutanasia o que no nos parece bien el aborto, o tengamos nuestras opiniones en temas de sexualidad, seremos tachados como personas que van contra los derechos humanos porque no respetamos la libertad de las personas. Así vamos a ser perseguidos. ¿Y cómo se sostiene José? En medio de todo esto, ¿cómo se sostiene? ¿Cuál es su vida espiritual? Él, lo primero es poner a disposición de Dios todo, su libertad, su vocación, su proyecto de vida, la fidelidad esponsal, la responsabilidad, la renuncia a un amor natural, normal, en favor de un amor virginal. Todo eso lo pone José a disposición de Dios con prontitud, que eso dicen los libros, que es la devoción, la prontitud para ponerse a las cosas de Dios. Y una vida interior fuerte, ¿basada en qué? En su convivencia habitual con Cristo. Para él, lo que nosotros llamamos la oración era habitual, estar trabajando con él, estar hablando con él. Jesús era su vida, estaba siempre a su lado. Pues esa es la vida espiritual nuestra. El equilibrio entre la vida activa, José trabajaba, pero en compañía siempre de su Hijo. El equilibrio en nosotros entre la vida de oración y la vida activa. Perdonar a este pobre cura de Patrocinio de San José y no os preocupéis que me vuelvo allí. Pues agradezco a los tres que han hecho esta bella exposición por la calidad de las mismas y también por ceñirse al tiempo. Muchas gracias a los tres. Bien, pasamos ya al segundo momento de este encuentro, que como sabéis consiste en el pequeño homenaje que se hace a los sacerdotes que celebran este año sus bodas de plata, de oro y de diamantes sacerdotales.
Comenzamos por los sacerdotes que celebran las bodas de plata. Bien, nos ordenamos en el año 1996. Ese año, pues como os podéis imaginar, fue un año muy importante, ya que nos ordenamos nosotros. Y fue tan importante que me atrevería a decir que fue un año de película, ¿no? Bueno, además, porque ese curso se ordenaba. Nosotros, cuando entramos en primero de filosofía, éramos muchos en el curso y se ve que éramos un poco traviesos, porque los más mayores nos pusieron el apodo de los salvajes. Y recuerdo que nuestro tutor, que se acordarán mis compañeros, don Carlos Blas Vítolo, sacerdote operario, se molestaba mucho con nosotros porque los mayores nos lo decían, ¿no? Tú eres de los salvajes, y decíamos sí, con alegría, ¿no? Y él nos decía que parecíamos tontos porque nos habían puesto ese apodo y nosotros nos daba igual, ¿no? Bueno, es verdad que los más mayores tenían otros, porque unos los llamaban las monjas, las martitas. Bueno, es verdad que era más piadoso que nuestro apodo, ¿no? Bueno, y a nosotros nos ordenó don Francisco Álvarez. Fue el año de cambio de don Marcelo con don Francisco. Comento una anécdota. Cuando nosotros hicimos los ejercicios de diaconado, los hicimos abajo en la casa de ejercicios. Y recuerdo que estaba todavía don Marcelo y nos llamó a cada uno para hablar con nosotros. Y a uno de los compañeros, pues le dijo don Marcelo: te voy a ordenar de diácono, pero de presbítero no. Y el compañero dijo: hombre, don Marcelo, ¿y usted qué sabe? A lo mejor sí. Y dice don Marcelo: he dicho que no. Y recuerdo que al día siguiente nos daba esos ejercicios el padre Mendizábal, pues cogió la radio, teníamos una meditación a las 12, entramos todos en silencio, puso la radio y entonces en la COPE dijo: acaba de ser nombrado don Francisco Álvarez, arzobispo de Toledo y primado de España. Apagó la radio y siguió con la meditación, ¿no? Efectivamente. Entonces vino don Francisco Álvarez en septiembre del año anterior y las primeras ordenaciones fueron las de nuestro curso, que tuvo como 3 fechas distintas. Por un lado el 14 de julio, luego después el 28 de septiembre y luego finalmente el 22 de diciembre. Bien, paso a nombrar a cada uno de ellos y como siempre omito pues varias cosas porque no se puede decir todo. Y además puede ser que haya algún error, así que bueno, ya de antemano os pido perdón por los fallos que pueda haber. Empezamos con Juan de Dios Agudelo Torres, que si queréis cuando nombre simplemente os ponéis de pie y os sentáis para que veamos quiénes sois. Muy bien, ya os podéis sentar. Bueno, nació en Belalcázar, en Colombia, el 2 de enero de 1967 y se ordenó el 16 de noviembre de 1996 en Perera, también en Colombia. Su primer destino allí fue como capellán de la 12ª Brigada del Ejército en Colombia. En el año 2004 viene a la Archidiócesis toledana y es nombrado párroco de Nombela y Pelaustán. En el 2008 va a la parroquia de Patrocinio de San José de Talavera y 2 años más tarde a las parroquias de Aldeancabo y Paredes de Escalona. En el año 2011 va como vicario parroquial a Mocejón y tras 4 años es nombrado párroco de San Martín de Montalbán. Desde el año 2018 hasta hoy es capellán del Instituto Dolores Sopeña y confesor del Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo. Don José Aillón Hidalgo. Nació en la villa de Don Fadrique el 4 de marzo de 1962 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como párroco de Villarta de los Montes y administrador parroquial de Bonal de los Montes. Desde septiembre del año 98 pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios del Corazón de Jesús. En ese año fue enviado como formador del Seminario Menor de Guadix. Durante este periodo estudia Teología Pastoral. Luego después, en los años siguientes, fue formador de distintos seminarios menores, como por ejemplo del de Zaragoza, del de Canarias o del de Plasencia. El curso 2012-13, vicerrector del Colegio Venezolano en Roma. En el año 2013 fue nombrado vicerrector del Colegio Español en Múnich, en Alemania, y seguidamente va a Cuba
como rector del Seminario San Basilio Magno de Santiago de Cuba. En la actualidad es capellán de la Iglesia de la Reparación y del Hospital Virgen de la Cinta en Tortosa. Don Ramón Burgueño García no se pone de pie porque no ha podido venir. Ayer pues, iba a venir, pero nos mandó un WhatsApp diciéndonos que había tenido una pequeña intervención y que no se encontraba bien de salud. Pero sí mandaba saludos y agradecía pues la oración que estamos teniendo por estos sacerdotes. Él estuvo aquí en la diócesis los primeros años. De hecho, estuvo de párroco en Los Salares, luego después en Las Herencias y Membrillo, pero a partir del año 2003 marchó a la diócesis de Ávila, que es donde está, y allí sobre todo ha estado en parroquias de Ávila y como capellán también de hospitales. De Málaga, no sé qué he dicho, de Málaga. Don José Fernando Cerro Játiva, aquí presente. Nació en Albacete el 27 de diciembre de 1968 y se ordenó el 28 de septiembre de 1996. Tras el servicio militar en Cartagena, va como vicario parroquial a la parroquia del Pilar de Talavera. Al año siguiente, vicario parroquial de Cebolla. En 1999 va como párroco de Valdeverdeja y El Torrico. Y en el año 2004 fue nombrado formador del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo. Al año siguiente va como misionero a la prelatura de Moyobamba. Regresa en el año 2010 y estudia Derecho, y mientras que hace estos estudios está de vicario parroquial en Consuegra. En el año 2013 vuelve a Moyobamba y después, en el año 2018, regresa a España y pide licencias para estar en Albacete, siendo allí nombrado ecónomo diocesano y también actualmente es párroco de la parroquia de San Pedro en la ciudad de Albacete. Don Carlos Clemente Pedro Viejo. Nació el 13 de julio de 1967 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial de Torrijos. En el año 98 va a la diócesis de Alcalá de Henares, que recientemente había sido erigida, y allí es nombrado párroco de la parroquia del Espíritu Santo en Torrejón de Ardoz y director espiritual del Seminario Menor de Alcalá. Después va a Roma a estudiar teología espiritual en la Universidad Gregoriana. A su vuelta es nombrado vicario parroquial de la parroquia de Santa María en Alcalá de Henares, lugar donde actualmente sigue ejerciendo su ministerio. Don José María Díaz Alejo. Nació el 26 de diciembre de 1972 en Cuenca y se ordenó el 22 de diciembre de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial de Santa Bárbara, en Toledo. En el año 2000 fue nombrado vicario parroquial de Illescas y durante este periodo realiza los estudios de periodismo en la Universidad de San Pablo CEU. En el año 2009 fue nombrado adjunto a la dirección del Padre Nuestro y la página web del Arzobispado. En el año 2012 es nombrado párroco de Villatobas y capellán asistente de la base EVA II de Villatobas. En el año 2016, director adjunto de Radio Santa María y Canal Diocesano y vicario parroquial de Santa Teresa en la ciudad de Toledo. Además, es profesor del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. Desde el año 2020 es el director de Radio Santa María y del Canal Diocesano. Don Juan Jesús García Domínguez. Nació el 11 de junio de 1972 y se ordenó el 28 de septiembre de 1996. Su primer destino fue vicario parroquial de San Andrés en la ciudad de Talavera. En el año 2004 fue nombrado párroco de la nueva parroquia de Santa Teresa de Calcuta de Talavera. Durante este tiempo ha sido miembro del equipo de pastoral vocacional y conciliario de la Juventud de Talavera desde el año 2003 al 2011. Además ha sido profesor en distintos institutos de la ciudad. Don Álvaro García Paniagua, un servidor. Nací en la calzada de Oropesa, aunque luego, como sabéis, me crié en Oropesa el 29 de julio de 1971 y me ordené el 28 de septiembre de 1996. Los 10 primeros años estuve en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, luego después 2 años como párroco en Patrocinio de San José, luego después 7 años en la misión en Moyobamba y llevo 6 años ahora, 3 como delegado y 3 como vicario para el clero. Don Ángel Gómez Negrete.
Nació en Madrid el 9 de abril de 1969 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial de Mocejón. A los 4 años va como vicario parroquial en Quintanar de la Orden. En el año 2002 fue nombrado párroco de Aldanueva de Barbarroya y en el año 2007 párroco de Cabeza Mesada. En el año 2012 es nombrado vicario parroquial de San Andrés en Talavera de la Reina. Desde el 2014 es profesor adjunto a cátedra del Instituto Teológico de San Ildefonso y en el año 2017 es nombrado párroco de Añover Tajo. En el año 2019 se doctoraba en Teología Dogmática por San Dámaso con una tesis sobre San John Henry Newman. Don Ignacio María Manresa Lamarca. Nació en Barcelona el 5 de febrero de 1971 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Es miembro de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Su primer destino fue como párroco de la Nava de Ricomalillo. Luego después va a estudiar a Pamplona y a la vuelta es nombrado párroco de Jesucristo Redentor de Talavera. En el año 2006 fue nombrado capellán de las Oblatas y en el año 2009 de Santo Domingo el Real, ambas en la ciudad de Toledo. Desde el año 2009 es profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico de San Ildefonso y desde el 2013 en el de Ciencias Religiosas. El año pasado pidió licencias para ir a la diócesis de Getafe, siendo nombrado párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón en Alcorcón. Don Gustavo Molina Gómez. Nació en Villacañas el 29 de diciembre del año 1971 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial a Santa Cruz de la Zarza. A los 3 años va como vicario parroquial de Madridejos y en el año 2002 marcha a las misiones a Lurín. En el año 2005 regresa a Toledo y es nombrado párroco de Villarrubia de Santiago y en el año 2006 administrador parroquial de Noblejas. En el año 2013 pide licencias para ir a la diócesis de Santiago de Compostela, donde está allí hasta el año 2018, en que regresa a la diócesis de Toledo, pero marchando como misionero a Lurín, que es donde está ahora. Y agradecemos de una manera especial su presencia porque ha venido desde allí. Don Raúl Muelas Jiménez. Nació en Talavera, que como sabemos es de Gamonal, el 28 de junio de 1972 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Este año va a Palencia como secretario particular de don Rafael Palmero. En el año 2006 fue nombrado párroco insólidum de la parroquia de San José de Palencia. En el año 2007, rector del Seminario Mayor de la diócesis palentina hasta el 2013. Durante este periodo también fue rector del Menor durante 2 años. Desde 2013, vicario parroquial de la parroquia Virgen de la Calle de Palencia y el último año, administrador parroquial. Además, durante ese periodo en Palencia fue capellán de la Plaza de Toros y desde el año 2008 director del programa de radio El Pozo de Sicar. En 2017 regresa a Toledo y es nombrado auxiliar de la Basílica Nuestra Señora del Prado de Talavera y adjunto Delegación Religiosidad Popular. En el año 2019 es nombrado párroco del Pilar de Talavera y en el 2020 vicario episcopal para la vida consagrada. Y hace pocos días fue nombrado provicario episcopal de la Archidiócesis toledana. Don Rafael Pinto Vega. Nació en Bornos, Cádiz, el 28 de mayo de 1970 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial de la villa de Don Fadrique. Tras el servicio militar en Ceuta, es nombrado en 1999 párroco de la Estrella, Fuentes y Navalmoral. En el año 2003, párroco de Casas de Don Pedro. Es a partir del año 2008 cuando pide licencias para ir a la diócesis de Cádiz-Ceuta. Estando allí, ha sido párroco de la parroquia de San Pío X en la línea de la Concepción. Y desde el año 2012 es párroco del Santo Cristo en la ciudad de San Fernando, en Cádiz. Don Jesús Ruiz Martín Ambrosio. Nació en Sonseca el 17 de julio de 1967 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como párroco de Casas de Don Pedro.
En el año 2001 va como párroco a Navalcán y en el año 2003 es nombrado formador del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Desde el año 2010 está como párroco en la parroquia del Patrocinio de San José de Talavera, además de atender como capellán al cementerio municipal de la ciudad. Don Pablo María Sierra López. Nació en Madrid el 23 de mayo de 1972 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial de los Navalmorales. A los 2 años fue enviado como vicario parroquial a la parroquia del Pilar de Talavera y como capellán de las Bernardas. En el año 2003 es nombrado párroco de Mejorada, Segurilla y Montes Claros. Y al año siguiente va como vicario parroquial a la parroquia de San José Obrero de Toledo. En el año 2005 fue nombrado vicario parroquial de San Julián, también en la ciudad de Toledo. Y en el año 2012 fue nombrado director pedagógico del Colegio de Infantes. En 2019 pidió licencias para ir a la diócesis de Madrid, donde estuvo en una parroquia en Majadahonda, y desde el año pasado, desde el año 2020, está de párroco en Jerindote. Don Juan Antonio Silva Álvarez. Nació en Toledo, aunque todos sabemos también que es de Fuensalida, el 7 de septiembre de 1971 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial de Santa María en Talavera de la Reina. En el año 2003 fue nombrado párroco de Cebolla y conciliario de Jóvenes de Acción Católica. En el año 2004 va como vicario parroquial a Vargas. En el año 2008 fue nombrado párroco de la villa de Don Fadrique y en el año 2010 párroco de Juncler. En el año 2013 fue nombrado capellán de parapléjicos y desde el año 2017 es el párroco del Casar de Escalona y Hormigos. Don Eduardo Toledo Bielsa tampoco ha podido venir, también se excusaba, estuve hablando ayer con él y también pues tiene que estar pendiente de su madre, que está en estos momentos delicada, y bueno, agradecía también pues vuestras oraciones por él. Él tuvo como destino, fue párroco de Nombela y Pelaustán y desde el año 2006 está viviendo en Quero, en su pueblo natal, y está atendiendo como capellán a las Trinitarias del Toboso. Don Juan Triviño Fernández. Nació en Talavera de la Reina el 24 de octubre de 1971 y se ordenó el 14 de julio de 1996. Como anécdota, decir que el 27 de mayo de 1979 recibía la primera comunión en la Basílica del Prado de manos del sacerdote Vicente Ruiz Rubio, que hoy está celebrando sus bodas de oro sacerdotales. Su primer nombramiento fue como vicario parroquial de Sonseca. En 2001 va como párroco a Almendral de la Cañada y a la Iglesuela. En el año 2003 formador del Seminario Menor de Toledo y en el año 2004 fue nombrado párroco de Seseña. Desde el 2013 es profesor adjunto en el Instituto Teológico San Ildefonso y en el Instituto de Ciencias Religiosas. En el año 2015 fue nombrado director adjunto del Archivo Diocesano y en el año 2019 archivero diocesano. Junto a todas estas actividades también compatibiliza todo esto con su amor por los bichos, como sabéis. Y finalmente, de las bodas de plata sacerdotales, don Juan Manuel Uceta Renilla. Nació en Toledo, pero también sabemos que es de Mora, el 4 de septiembre de 1972 y se ordenó el 28 de septiembre de 1996. Su primer destino fue como vicario parroquial de la Puebla de Montalbán. A los 2 años va como vicario parroquial de Santo Tomé en Toledo y en el año 2007 es nombrado párroco de Chozas de Canales y profesor del Instituto Teológico de Toledo. En el año 2011 fue nombrado director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales. En el año 2014 va como vicario parroquial de San José Obrero de Toledo y en el año 2015 a vicario parroquial de Santa María de Benquerencia, también en el polígono en la ciudad de Toledo. Bien, pues pasamos ya a los sacerdotes que celebran sus bodas de oro sacerdotales.
Estos sacerdotes se ordenaron en el año 1971 y si decíamos que nosotros fue el cambio de don Marcelo a don Francisco, a ellos les ocurrió algo parecido. A ellos los ordenó don Vicente Enrique Intarancón en la iglesia conventual de los padres franciscanos de San Juan de los Reyes. Pero enseguida fue nombrado arzobispo de Madrid. Entonces don Enrique se fue a Madrid, llegó don Marcelo y si no me equivoco fue ya el que les dio a ellos los nuevos nombramientos a donde tenían que ir. Bien, pues vamos a ir nombrando también a cada uno de ellos y brevemente dónde han estado. Comenzamos por don Emilio García Ramírez. Don Emilio no ha podido venir tampoco. Los que le conocéis sabéis que lleva ya bastantes años que no puede ver y por lo tanto pues no le era posible venir. Él está viviendo en Madrid, está bien de salud, está con su familia y también hablé con él por teléfono y me daba las gracias y os saludaba a todos en este día. Él, su primer destino fue como coadjutor de Corral de Almaguer, luego después estuvo como ecónomo en Cuerva y en el año 92 fue nombrado párroco insolidum de San Julián en Toledo. Desde el año 99 pidió licencias para marchar a la diócesis de Madrid, donde actualmente reside. Don Manuel Gómez Lorenzo nació en Parrillas el 7 de octubre de 1945 y se ordenó el 29 de junio de 1971. Su primer destino fue como ecónomo de Valdelacasa de Tajo. A los 4 años va como ecónomo de la Nava de Ricomalillo y desde el año 1989 fue nombrado párroco de Polán, que es donde todavía sigue ejerciendo su ministerio en la actualidad. Don Eladio Martín García nació en Herreros de Suso, en Ávila, el 7 de septiembre de 1947 y se ordenó el 29 de junio de 1971. Su primer destino fue como coadjutor en Villafranca de los Caballeros. Al año siguiente es nombrado ecónomo interino de Villafranca de los Caballeros. Y en el año 1973 fue nombrado párroco de Novés, donde ha estado hasta el año 2015, en que fue nombrado vicario parroquial de Torrijos, donde sigue en la actualidad. Además ha sido también durante muchos años profesor en el instituto. Don Jesús Martín Gómez nació, tal y como él nos ha dicho anteriormente, en Campillo de la Jara, el 14 de mayo, que aprovechamos para felicitarte el cumpleaños, que es mañana, de 1947 y se ordenó el 29 de junio de 1971. Es licenciado en Derecho Canónico en Salamanca y doctor por la Universidad Lateranense de Roma. Su primer destino fue como vicario parroquial de Tembleque. A los 2 años fue como vicario parroquial de Villacañas. En el año 1984 fue nombrado párroco de Burguillos y Covisa, ayudando en la pastoral de Colegio de Infantes. En el año 1993 fue nombrado juez diocesano. Y 3 años después es destinado como párroco de San Julián de Toledo. En el año 2001 fue nombrado vicario episcopal para la Vicaría de Toledo y en el año 2005 canónigo capellán mozárabe y en el año 2008 canónigo responsable de la pastoral. Desde 2012 es el arcipreste de la ciudad de Toledo. Durante estos años ha compaginado su labor con la docencia en el Instituto Teológico San Ildefonso y en el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes. Don Juan Rodríguez Martín nació en Alcira, Valencia, y se ordenó el 29 de junio de 1971. Su primer nombramiento fue como ecónomo de Garlitos y El Risco. Fue en este momento, estando él allí, cuando el obispo de Badajoz pidió a don Marcelo que un sacerdote se hiciese cargo de Santi Espíritus, y a él le tocó asumir esa parroquia. En 1976 es nombrado párroco de Fuenlabrada de los Montes y después de Villarta de los Montes. En 1985 va como capellán de la Misión Católica en Amberes y capellán de un convento de religiosas franciscanas de María. A su regreso a España, marcha a la diócesis de Coria Cáceres y es nombrado en 1994 párroco insólidum de la parroquia de Fátima en Cáceres, capellán de la prisión de jóvenes de Cáceres. En 2003 va a una parroquia de nueva fundación, el Beato Marcelo Espínola, que es donde ahora está en la actualidad. Durante este tiempo ha sido delegado episcopal de Pastoral Penitenciaria y ha llevado la dirección del Coro Diocesano San Pedro de Alcántara. Agradecemos también de una manera especial su presencia, que ha venido desde Cáceres. Don Vicente Ruiz Rubio
Nació en Santa María de Montalbán, en San Martín de Montalbán, el 22 de enero de 1947 y se ordenó el 29 de junio de 1971. Su primer nombramiento fue como ecónomo de San Román de los Montes e Hinojosa de San Vicente, y a los 10 años va como párroco de Esquivias, donde sigue ejerciendo su ministerio en la actualidad. Don Sebastián Villalobos, Zaragoza. Nació en Villacañas el 11 de abril de 1947 y se ordenó el 29 de junio de 1971. Su primer destino fue como vicario parroquial de Carpio de Tajo. A los 3 años va como párroco de Bonal de Ibor. En 1982 es nombrado párroco de Noez y Totanés. En 1984 es nombrado vicerrector del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, donde sigue en la actualidad. Durante este periodo ha sido presidente de la Comisión de Coordinación de los Colegios Diocesanos y director representante titular del Colegio Santa Clara de Ocaña. Una vez que ya hemos presentado a los de Bodas de Oro, nos acordamos de 2 sacerdotes que pertenecieron también, se ordenaron cuando ellos y que ya han fallecido, y elevamos nuestra oración, que es don Antonio Garzón Acevedo, le recordaréis, y don Pedro Payo de la Cruz. Ambos estuvieron también de misioneros, si no me equivoco, en Perú y también en Chile, creo, don Antonio. Muy bien, y ya para terminar la presentación, el último, nos queda don Santiago Calvo Valencia, que él celebra las bodas de diamante, que son 60 años desde que se ordenó. Don Santiago Calvo Valencia nació en Cuenca de Campos, en la provincia de Valladolid, el 16 de marzo de 1938 y se ordenó el 2 de abril de 1961. Su primer nombramiento fue como secretario particular del señor obispo de Astorga, don Marcelo González Martín, compaginando esta labor atendiendo la parroquia en Medina de Rioseco. Acompaña a don Marcelo como su secretario a Barcelona y luego después viene a la archidiócesis toledana. En 1973 es nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral Primada y en el año 2001 fue nombrado deán de la catedral. Desde el año 2013 tiene la jubilación canónica y sigue muy unido a la figura de don Marcelo a través de la investigación y clasificación de todos los documentos que se conservan del señor cardenal. Muy bien, pues damos un aplauso a todos. Bien, a continuación, bueno, sabéis que también celebramos y damos gracias a Dios por don Alejandro López Santamaría. Él celebraría las bodas de titanio, fijaos que son 70 años. Como sabéis, está en la casa de Talavera y no ha podido venir porque ya no se encuentra, diríamos bien, pero también nos acordamos de él. Si Dios quiere, yo pues le llevaré el regalo que ahora el señor arzobispo nos va a dar a cada uno. A los que no han podido venir, como en otras ocasiones, les haremos llegar también el obsequio que tiene con nosotros el señor arzobispo. Bien, pues pido ahora a don Francisco que se acerque para hacer entrega de los distintos regalos que nos va a hacer. En esta ocasión son, como otras veces, 2 regalos. Por un lado, ya el clásico damasquino, donde aparece la Iglesia Catedral Primada y donde aparece el nombre de cada uno y las bodas, si es de plata, de oro o de diamante. Y también nos va a hacer obsequio de un libro titulado Descubriendo a San José en el Evangelio. Pues según voy nombrando, os vais acercando. Don Juan de Dios Agudelo Torres. Don José Ayllón Hidalgo. Don José Fernando Cerro Játiva. Don Carlos Clemente Pedro Viejo. Don José María Díaz Alejo.
Don Juan Jesús García Domínguez. Don Álvaro García Paniagua. Don Ángel Gómez Negrete. Don Ignacio María Manresa Lamarca. Don Gustavo Molina Gómez. Don Raúl Muelas Jiménez. Don Rafael Pinto Vega. Don Jesús Ruiz Martín Ambrosio. Don Pablo María Sierra López. Don Juan Antonio Silva Álvarez. Don Juan Triviño Fernández. Don Juan Manuel Uceta Renilla. Don Manuel Gómez Lorenzo. ¿Qué? Sí. Don Eladio Martín García. Don Jesús Martín Gómez. Don Juan Rodríguez Martín. Don Vicente Ruiz Rubio. Don Sebastián Villalobos Zaragoza. Don Santiago Calvo Valencia. Bien, pues ya para terminar este segundo momento y prepararnos ya para la Santa Misa, simplemente, por un lado, decir que bueno, el decano, que era el año pasado cuando celebramos este día de San Juan de Ávila, era don Gregorio Sánchez de Escobar, que ya falleció, como sabéis, y el decano actual es don Víctor Martín Tereso,
que se encuentra en la parroquia de Salamanca, de Sonseca, y que tiene 94 años, ¿vale? 94 años. Bien, enumero simplemente los sacerdotes que han fallecido desde julio del año pasado hasta ahora para que tengamos pues una oración por ellos. Don Claudio Rubio Guerrero, don Adolfo Mercado Paredes, don Mariano de la Peña Sánchez Heredero, don Pedro Plaza Gonzalo, don José Tarjuelo Fernández, don Enrique Barbero Peces, don Jesús Rojo Cano, don José Antonio Sánchez Valdemoro Romero, don Gregorio Sánchez Escobar, don Ricardo Mariano Merchán Serrano, don Carmelo Sánchez Sánchez, don José Luis Donate Rebollo, don Dionisio Antón Díez, don José María de Mora Ontalva, don Jesús López Muñoz, don Jesús Martín Tesorero López Romero y don José Eugenio García Ochoa y de Arce. Bien, terminamos simplemente con dos cosas. Por un lado, mostrar mi agradecimiento al señor deán de la catedral y al cabildo catedralicio, porque al igual que el año pasado, pues de una manera tan cariñosa y tan bien, pues han preparado todo para que podamos tener esta celebración. Y terminamos, si empezábamos de la mano de San José, terminamos de la mano de nuestra Madre la Virgen, en este jubileo de Nuestra Señora de Guadalupe. El lema de este jubileo es: desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Pues que cada uno de nosotros como sacerdotes acojamos a la Virgen María en nuestra casa, y ella, como hacen todas las madres, nos envuelve con su amor y nos hace vivir en fidelidad al amor de Jesucristo. Santa María de Guadalupe. Muy bien, pues pasamos al tercer momento, que es la celebración de la Santa Misa. Los señores obispos, el cabildo catedralicio y los vicarios y los sacerdotes que reciben el homenaje, vamos a pasar ahora a la sacristía y el resto se revisten aquí. Antes de pasar a la sacristía, los de bodas de oro y plata nos hacemos una foto con el señor arzobispo.